Mientras vos pones a grabar, le comento, ahí voy, le pregunto una preguntita nada más, le interrumpo un cachitito. Kevin y Lore fueron a la biblioteca. ¿Alguien más fue a la biblioteca? ¿Por dispositivos? Ay, yo no sé si me escuchaba. ¿Lorena y Kevin fueron a la biblioteca por dispositivo? Capaz que no sea el desmuteado. Sí, nosotros fuimos a la biblioteca y nos dijeron que... No, ¿alguien más? Ella pregunta si alguien más ha ido en la biblioteca Sí, sí, fueron por dispositivos a la biblioteca. ¿Alguien más? ¿No? ¿En qué horario fueron Lore y Kevin? Y nosotros estamos yendo casi todos los días, hemos ido por medio a las 5 de la tarde. Ah, bueno, no, porque usamos la biblioteca de punto de reunión y las computadoras para realizar los trabajos. ¿Martín? Sí, hola Martín, Margarita. ¿cómo te va? ¿Y podés, los permiten usar? ¿O no? Sí, lo usamos, pero nosotros... Siempre nos dicen que van a hacer la excepción porque estábamos en la universidad y eso, pero no porque... Nosotros pedimos, lo que le estamos pidiendo a Margarita es para poder utilizar un bot y nosotros dialogar del trabajo, usando la computadora. Claro, sí. Porque bueno, si nosotros usamos la otra computadora que está en aparte, nosotros podemos usar la computadora, pero podemos estar callados, nomás no podemos hablar ni nada de eso. No, perfecto, listo, no hay problema, chicos, no, porque acá ya le escribí a Patricia para que me dijo que va a hacer el reclamo, porque la nota la mandó. Claro, entonces quería saber en qué horario quiénes eran los que habían ido y en qué horario. Así que eso ya está, despreocúpense que lo va a hacer el reclamo. Vamos días por medio. A partir de las 6 de la tarde vamos para adelante. 6, 5. Ahora sí, perfecto. Vale. Listo, gracias. Muy bien, no, por favor. Agustina, vos tenés la mano levantada, ¿te querías preguntar? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, mi consulta es porque yo ya subí el tema del esquema y a mí me faltó poner la editorial del libro donde yo saqué la información. Como yo soy de enfermería, el tema que yo voy a tratar era la presión arterial. Fundamenté los dos tipos de presión arterial que hay y me faltó colocar la editorial de donde yo lo saqué. Perdón, lo quiero editar. Te voy a hacer porque ahí me decís, fundamenté los dos tipos de presión. Me da la impresión, por cómo lo estás diciendo, y yo te preguntaría, ¿vos fundamentaste los dos tipos de presión o explicaste los dos tipos de presión? O sea, Perdón, ¿por qué digo yo? Porque si explicás no estás haciendo un argumento. El argumento es defender una idea, ¿sí? No explicar. Perdón, lo expliqué, sí, me confundí. Lo expliqué. Vos lo explicaste, y eso, después, ¿cómo lo convertiste en un argumento? Porque vos tenés que argumentar algo, ¿sí? Que vos habrás dicho que entonces la descompensación de la señora fue por presión arterial, por ejemplo. Podría haber sido por presión arterial, ¿sí? O algo así. Exactamente, sí. Entonces ahí vos tenés que usar esa explicación como argumento, porque si no, no te sirve, ¿sí? O sea, hay que prestar atención, ¿sí? Yo no lo leí tu trabajo, pero vos lo vas a volver a mirar. Vos realmente estás defendiendo esa idea, estás usando esa explicación para defender tu idea, ¿sí? Sí, yo la expliqué, expliqué el motivo de la persona del desmayo. Yo en la postura, siendo ya un estudiante profesional, como para resolver esa situación de esta persona, de lo que le pasó. Pero yo lo quiero editar al trabajo porque la computadora no me tomó para escribir de dónde yo saqué la información, por ejemplo, qué es la presión arterial. Bien, a ver, y después volvemos a lo mismo. Voy a volver para atrás, a ver si me escuchás, así con la cabeza un poquito abierta. Vos tenés que justificar la decisión que tomaste. No sé cuál es la decisión que tomaste. ¿Qué decisión tomaste? O sea, más allá de la explicación que vos digas que... ¿Vos qué decisión tomaste? ¿Qué propusiste? Con esta señora. ¿Qué fue la decisión que yo tomé ante esta situación de la señora? Sí. Y en cómo yo puedo ayudarla y en darme cuenta que ¿cómo? realmente... ¿Cómo? ¿Qué pusiste vos? ¿Cómo la podías ayudar?
Bueno, en el primer momento tomar las pulsaciones, las frecuencias, si en el momento yo no llevaba un tensiómetro, controlarle a través de un celular o un reloj los latidos. Después, bueno, desabrocharle una campera, si tiene una bufanda para que circule el aire, lo mismo que de la gente. ¿Qué más agregué? Bueno, entonces es eso lo que vos tenés que justificar. Vos tenés que decir por qué hiciste todo eso. ¿Sí? Claro, Seguramente sí, me vas eso a fue lo decir que yo puse. por qué. Bien, bárbaro. Lo que pasa es que como me decís mucho, expliqué los dos tipos de presión. Y no se trata de un texto explicativo donde vos vas a hacer un desarrollo teórico sobre la presión. ¿Sí? Claro, sí, sí. Se entiende que no se vayan de eso, porque es un texto argumentativo donde vos decís, sí, yo hice todas cosas porque la señora, pongamos, le presentaba tal cosa, o yo decidí, o porque la presión pensé, y entonces argumentarás sobre eso que vos decidiste, lo respaldarás con información, pero una cosa es respaldar con información y otra cosa es dar una explicación y empezar a desarrollar. Si tu texto es predominantemente explicativo, no está cumpliendo con las características del género, ¿sí? La Sí, sí. explicación tiene que usarse para argumentar, ¿sí? Bien, O sea, bien, lo que vos perfecto. necesites. Otra cosa que te voy a Bien. contestar. No hacía falta en esta entrega todavía hacer las referencias. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos hablado de las normas APA, como ustedes tienen que sacar las referencias. Sí Bien. les dije que tomen nota del autor, del año de edición, de la referencia, porque la van a necesitar después. Entonces, si vos fuiste y consultaste un libro, después lo van a tener que ordenar de una manera particular. Porque ¿qué son esas normas APA Bien, que les piden ahí? Las normas bien. APA lo único que significan, que son unas normas de la Asociación Estadounidense de Psicología, que no son las únicas normas que se usan, pero ustedes son las que más se usan a todos los niveles, salvo por ahí en el área de humanidades se ha empezado a usar mucho la MLA, que en vez de ser APA se llama MLA, que sería de la Asociación de Lenguas Modernas estadounidense también. ¿Y qué significa que son esas normas? Simplemente que los trabajos que se publican, es como para que cumplan ciertos estándares, ¿no? O sea, para que citen de una misma manera, por ejemplo, primero nombran el apellido del autor con una coma, después ponen el nombre, después ponen el año de edición. Esto sería, por ejemplo, la norma APA, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendés? O sea, el orden, a lo mejor la MLA no pone ahí el año de edición, sino que lo pone al final. Hay unas pequeñas diferencias, pero lo que importa es que quien está leyendo sepa que si hay un párrafo que dice, no sé, por ejemplo, como cita fulano y en el medio pone 1982, sepa que ese es el año que se publicó el libro. Entonces, como que hacen una normativa de cómo se presentan los trabajos, de cómo se citan las fuentes, ¿entendés? Cada uno Sí, tiene las pequeñas diferencias con el otro. Pero lo importante es seguir bien. siempre el mismo, digamos, ¿no? Y el que te pidan, porque puede ser que en la facu te pidan el uno o el otro. O sea que, Claro, sí, sí. y uno va a Está tener que ir bien. a buscarlo, a ver cómo dice que se cita, porque no es lo mismo citar un libro que citar algo de internet, que ahora hay muchas fuentes, ¿sí? Incluso ahora están Sí, los podcasts y todo eso, que cada vez te complica más. De hecho, van cambiando porque cada vez hay como más modos de sacar información. Está de un video, de una película, porque quieres citar una determinada sección. O sea, entonces, eso lo que hacen es una compilación de cómo se va citando, por ejemplo, referencias, la bibliografía, todo con lo que vos pones en tu trabajo. ¿Sí? Obviamente, perfecto. esto es mucho más estricto, yo les dije la otra vez, en las publicaciones o en los trabajos expositivos y sobre todo en los de índole académica, cuando ustedes presenten ya estando en la universidad. Sí, o sea, pero hacemos también, dijimos eso como un ejercicio justamente porque cuando ustedes ingresan a la universidad van a ver que todo lo que ustedes presenten va a tener que tener un respaldo de fuentes, van a tener que ustedes explicar, y no lo explican por un texto. Se hace directamente, se pone referencias o bibliografía, que hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Bibliografía es todo lo que vos Bien, consultaste, por ejemplo. Cambio referencia es ya cuando vos ya tomaste, hiciste una paráfrasis, ¿se acuerdan lo que era la paráfrasis? Es como decir lo mismo que dice el autor, pero con palabras, por ejemplo. O tomaste un párrafo y lo pusiste como una cita, ¿sí?
algo que dice Claro. un autor. Entonces, todo eso que ustedes van a empezar a hacer en la universidad, cada vez que les pidan un trabajo, está bueno que ustedes vayan como ya familiarizándose con eso, ahora que tienen una tutora bastante cerquita, tienen otra tutora y otro profe y otra profe. Entonces, digo, bueno. Claro, yo lo consulté con la tutora, porque el día lunes con mi compañera Karina Barrios expusimos sobre el tema de enfermería, de esto, y nosotros hablamos de presión arterial. Y la profe y la tutora nos dijo que nosotros a este esquema podíamos tratarlo sobre el tema de la presión arterial. Y bueno, por eso fue lo que puse y expliqué ante el caso de la situación de esta persona, ya sabiendo la patología, ¿no? Pero lo expliqué. Perdón, cuando vos decís la profe, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A Fernanda? Claro, a Fernanda, sí, sí. Pero Fernanda, este trabajo no es de ella, digamos, sí, o cómo, ahí yo estoy confundida ahora con Margarita. Porque, por ejemplo, la clase pasada, sí, el ejemplo del esquema era, hablaba del bullying, ¿verdad? Sí, porque fue el que vimos nosotros, entonces me pareció que era el ejemplo más claro para ustedes. Estuvimos viendo eso de a ver cómo haríamos un esquema de eso. Yendo al revés, ¿no? Nosotros fuimos del texto al esquema. Ahora vamos al revés. Vamos al esquema y nosotros, después ustedes van a desarrollar ese texto. ¿Sí? Dale. Claro, sí. Y bueno, y nosotros a ese ejemplo lo tomamos como ponerlo en presión arterial. Bueno, o sea, en sí, todo eso es como que yo, lo que importa es que ustedes hayan logrado hacer una tesis y argumentos. Más allá del tema, espero que sí. ¿Entiendes? Espero porque que el tema no es lo que importa el tema, ¿sí? Importa lo que vos lograste como construcción, ¿sí? Bien. Bien. Bien, ahora tengo 4 manos, o sea que algo no estuvo. ¿Cuál estaba? Sí, Brenda. ¿Querías decir algo, Brenda? Acá estoy. Dale, por cualquier cosa. ¿Vos estuviste con ella? ¿Cómo? Brenda, ¿vos ibas a decir algo? ¿Sí? No. Ah. No, era para avisarte que me había demorado por cualquier cosa, acá estoy conectada. No te preocupes. Bueno, entonces, a ver, no sé, Margarita, si vos viste quién levantó la mano primero. Leticia, no sé. ¿Leticia? Leticia. Bueno, a ver, vamos con Leticia. Hola, buenas noches. ¿Qué duda tenés vos, Leticia? La duda mía es, el esquema que tenemos que hacer, ¿va con una introducción así chiquita, cortita, de 3, 4 palabras o cómo? No, va a la tesis, que es una idea, por ejemplo. Sí. ¿Cuál? La señora que se casó en la calle, lo que sea. O tomamos esta decisión por tal cosa. Esa es tu tesis. ¿Cómo la defendés? ¿Sí? Sí. Frente a esto, por ejemplo, pero es una idea. Siempre, y después, sí, la idea mía. Muy cortito, lo que vos vas a poner como argumento. Sí, la idea mía, sí o sí se tiene que basar en la señora que se cayó por un golpe de calor o puede ser por otra patología. Que se desmaya por un golpe de calor. Ahí no dice nada por qué se desmaya, dice que se desmaya. Vos podrás decir que es un golpe de calor, entonces decíselo. O sea, si vos pensás que es un golpe de calor, entonces vas a defender esa idea. ¿Sí? O sea, ahora, ahí no dice por qué se desmayó la señora. Si vos pensás una cosa, vas a defender esa idea y vas a hacer en consecuencia XX, ¿sí? Así que es un golpe de calor, a lo mejor, bueno, la vas a llevar a la sombra, qué sé yo, ponele. La vas a poner en unos paños, por decirte una pavada, mira, no lo tomen así como decir, bueno, porque justamente porque vos pensás que es un golpe de calor y entonces vas a justificar, ¿sí? ¿Para qué le serviría todo eso? Claro, o sea, si es un golpe de calor, entonces, bueno, hay que bajarle, qué sé yo, o hay que ponerla no sé qué cuaderno, porque, ¿sí? ¿Por qué lo decís? ¿Sí? Porque se me ocurrió, o porque, ¿sí? Más o menos, como para que quede coherente, el que lo lee entiende que vos tomaste unas decisiones pensando con una determinada hipótesis, porque una tesis es una hipótesis, digamos.
tu hipótesis puede ser que sea el golpe de calor. Mejor, no sé quién habló de opina, pensaba en la presión o no me acuerdo qué, en la presión arterial o algo así. Entonces, Listo, bueno, muchas gracias. cada uno defiende su postura, ¿sí? Y lo que hace, ¿sí? ¿Perfecto? Bueno. Entonces, a ver quién quedó. Cintia. Cintia. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Cintia. ¿Te Ahí escuchas? está Cintia. Sí. Sí. Acuérdense que yo, en lengua, no evalúo si está bien tomada tu decisión, si es un golpe de calor, si no es un golpe de calor, ¿eh? Solo evalúo lo que vos haces con el lenguaje para defender lo que vos decidiste, ¿sí? Eso vamos a evaluar. Sobre todo vamos a evaluar lo que vos lográs hacer a lo largo de este mes que queda, ¿sí? Para expresarte mejor, defenderlo mejor, ¿sí? ¿Entiendes? Eso. Que sería lo que nosotros llamamos proceso, ¿sí? O sea, cómo lográs vos comunicar mejor lo que querés, básicamente. Esté equivocado o sea cierto. Eso no nos preocupa, ¿sí? A nosotros. Eso no pues, pero de cualquier manera, bueno, si no tiene argumentos, siempre es bueno, ya es un paso adelante, ¿no? Bueno, Cintia, sí. Hola, ¿me escuchas? Ajá, sí. Bueno, a mí me tocó la investigación sobre la ley del etiquetado de alimentos. No te estoy escuchando bien. Muy bajito, Cintia. ¿Será por Sí. qué? ¿Ahora me escuchas? Un poquito mejor. A ver. Como muy bajito, tendrás la compu muy lejos, el celu muy lejos. No, es que estoy con auriculares. Con micrófonos, me ha pasado. ¿Ahora me escuchas? Sí. A ver. Le dice Hola. Brenda que capaz que con micrófono. A ver, Cintia. Proba. Si tenés auriculares, probá de sacarte los auriculares, Cintia. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Ahí está, ahí se escucha más. Bien, bien. Ahí está, estaba con Ahí auriculares. Gracias, Brenda. Gracias, sí. A mí me tocó la investigación sobre la ley de etiquetado de alimentos. Y yo quería consultar si puedo mandar lo que tengo hecho. Yo hice un cuadro conceptual, después una investigación que hice todo el tipo borrador, dando, bueno, para qué se trata la ley, de qué se trata la ley de alimentos de etiquetado y para qué sirve. Y después puse un par de argumentos también. Y lo que pasa es que no es el trabajo que te estamos pidiendo. Y eso es importante, o sea, nosotros no te estamos pidiendo eso. Fíjate que te estamos pidiendo que vos tengas una postura con respecto a esa ley. Y que vos digas, bueno, esta ley es o no, pongamos, beneficiosa. Que yo defienda de qué se trata la ley o para qué sirve. Lo que vos pensás de la Lo ley. que vos Lo que pensás. tenés que defender. Porque es una ley controvertida, yo justamente les dije, o sea, en realidad como todas las leyes siempre tienen gente que la apoya y gente que no, y está bueno, nosotros no vamos a evaluar, por supuesto, la postura que vos tengas tampoco. Hay muchas quejas, por eso no se termina de llevar adelante, o sea, porque bueno, hay gente que te dice que con esa ley es lo mismo comerte un yogur que comerte un qué sé yo, un paquete de papas fritas, porque todo está como por fuera del estándar. O sea, quiero decir que es una ley controvertida, ustedes lo habrán visto o no. O sea, sí. Y hay posturas que defienden algo que no, como diciendo, bueno, no está bien, o a lo mejor no es que esté mal que haya una ley. Vos fíjate que no es que esté mal que haya una ley, pero a lo mejor esta no está bien. O sea, quiero decir, hay de las dos posturas, y hay quienes están diciendo, bueno, en Chile o en Uruguay se hicieron y resulta que se bajó el consumo de azúcar, se bajó el porcentaje de azúcar de los alimentos. O sea, hay muchas posturas con respecto a esa ley, ¿sí? Y es eso un poco, ¿se acuerdan que yo les dije? Lean pensando en a ver qué posturas hay, si hay posturas a favor, si hay posturas en contra. Lo que pasa es que nuestras entregas se tienen que acotar a lo que nosotros te estamos pidiendo. Claro, sí, ¿se entiende? O sea, esta entrega significa que vos tomes una posición con respecto a esa ley o a su implementación, y yo quiero que ustedes hagan la diferencia, que es lo siguiente.
Yo puedo estar a favor de que haya una ley, pero puedo estar en contra de esta ley porque a lo mejor no me convence cómo está redactada, por esto que yo te digo, o no me convence cómo se quiere implementar. ¿Se entiende? Hay una diferencia, ¿sí? Entre que yo apoyo una ley, por ejemplo, yo quiero una ley de educación, pongámosle, ¿no? Supongamos, una nueva ley de educación. Ahora, eso no significa que a lo mejor salga una que yo no apoyo, ¿sí? Por A y por B y por C. Y eso es lo que vos tenés que poner, ¿sí? Ajá. No es que yo digo, todo a favor, no. A ver, fíjate, vos decís, esta ley la apoyás, esta ley no la apoyás, ¿te parece que tiene que haber una ley de etiquetado, pero esta no te parece que está mal por tal cosa y tal otra? ¿Sí? ¿O te parece que está bien por A, por B y por C? ¿Sí? O al revés, o querés argumentar contra los que no quieren que salga la ley. ¿Sí? Por ejemplo, tu tesis puede ser, los que no quieren que salga la ley es porque están defendiendo intereses económicos. ¿Puede ser eso? Por supuesto. Claro. ¿Sí? Y vos decís, porque lo que hacen es defender solamente los intereses de su bolsillo, ¿no? Y no la salud de las personas. Porque quienes están en contra de esa ley, esa puede ser tu tesis. Quienes están en contra, Sí. están simplemente buscando patear para adelante los cambios que tienen que hacer en la producción. ¿Entiendes? Bueno. La tesis la tenés que construir vos, forma parte del ejercicio. Fíjate que yo te estoy tirando muchas tesis diferentes, no es lo mismo una que la otra, porque los argumentos después van a tener que ir en función de lo que vos estás sosteniendo, ¿sí? Sí. Eso digo porque le sirve a Pero todos. como Más allá 3 borradores y los 3 son distintos, y hay uno que, claro, es algo pero más esto o no te menos estamos pidiendo el similar. borrador todavía, esa es la diferencia. No. Vos Pero fijate lo cuando iba yo a te voy mandar para que diciendo ustedes lo pautas. vieran a ver si va bien encaminada. ¿Por qué el borrador? No, directamente. Porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a hacer esta construcción de primero tener un esquema de lo que yo quiero hacer. Es como un esquema básico para el cual me tiene que unir a mí después las ideas. No es que me tiro a escribir, a ver cómo me sale y después lo mejoro. No. Primero pienso bien, primero qué quiero decir y después el eje central, que es qué quiero defender y con qué lo voy a defender. ¿Sí? Con esta idea, con esta idea, con esta idea. Después voy a tener que rellenar, completar, ponerle énfasis, porque así es un texto argumentativo, lo tengo que, cada una de esas cosas que digo las tengo que dar cuerpo, digamos, ¿no? Pero yo tengo que tenerlas claras, porque me tienen que guiar a mí durante el proceso de escritura. Por eso es que les pedimos este esquema. ¿Y qué entiendo? Sí, es difícil el esquema porque vos tenés que tener las ideas bien claras. Si todavía no tenés tu tesis, va a ser muy difícil que tengas los argumentos. Porque los argumentos no dependen de la tesis que vos plantees. ¿Qué sería la tesis? ¿Vos entendés bien qué es la tesis? Tu hipótesis. Lo que vos vas a sostener, lo que vos vas a defender. La idea que vos vas a defender en tu escrito. Claro. Yo voy a defender esta, como yo te dije. Voy a defender, por ejemplo, la idea de que los que no quieren que salgan, por ejemplo, o voy a defender que es indispensable una ley de alimentos, puede ser mejorable, pero no sé, pero esta es la que está por salir y es mejor que no tener ninguna, por ejemplo. O hay tantas posturas que uno puede tener, porque todo es blanco y negro, ¿no? No, yo tengo que defender la postura que yo tome hacia la ley que estamos hablando. Sí, hacia la ley o hacia quien está a favor o hacia quien está en contra. Claro, hacia quien está a favor. Pero dentro de la que, lo más fácil es, por supuesto, defender la ley, ¿por qué? Sí o por qué no. ¿Sí? Claro. Pero uno puede defender una idea que sea mixta, digamos. Uno puede defender, es necesario tener una ley, pero esta es un desastre. Por supuesto. Claro. Es una hipótesis. De otra forma. Claro, sí. Claro. O sea, por eso hago la diferencia, digamos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es indispensable tener una constitución, pero esta que tenemos ahora es deplorable, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ponele, por decirlo con algo que ustedes conocen más. Bueno. Entonces, me estaba agarrando por otro lado. Pasa que yo falté a las clases anteriores y no puedo descargar los videos y eso no se me descarga en el teléfono. Pero no, tenés que descargarlos. Vos vas a tener un link. Claro, pero verlo. El link no sé, el teléfono mío. Sí, ahí es como, ahí ya no te puedo ahora en la decir, computadora, es difícil. Sí. En la computadora ya me los voy a poder descargar bien y voy a poder escucharlas. Y claro, Cintia, porque si no es obvio que vas a ir totalmente que no, como... perdida, mal. Porque es que es lógico, porque yo no les di ahora esta entrega
en este momento porque estaba... No, les di esta entrega porque necesitaban ustedes antes, o necesitábamos ver en común algunas cuestiones como para que ustedes pudieran entender lo que tenían que entregar. Entonces es indispensable que vos puedas recuperar eso, porque yo tampoco voy a poder ahora volver a recuperar todo lo que vimos en 3 clases anteriores, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Perfecto. Nicolás, ya te escucho. Margarita, necesito ir a hacerme un puff porque estoy con tos y bueno, en cualquier momento me voy a... Ahora voy y vengo. Así que fíjate si le podés contestar, no sé, Nicolás. Sí. Chicos. Ay, ¿me escuchan? Hola, Margarita, buenas noches. Estamos todos apestados con tos, con una gripe, con estas heladas de verano casi. Sí, díganme, chicas. Una consulta, Margarita. Sí, El examen, en realidad, es todo trabajo. ¿Se entrega a fines de noviembre o cuándo hay que terminar este trabajo y entregarlo? Y vos viste que esto tiene sus entregas. Se entrega, se sigue trabajando, se entrega. Bueno, yo ya lo tengo terminado, tengo una parte terminada, ¿te lo tengo que entregar? Mándalo, mándamelo a mí, mándalo a tu tutora, no hay problema. Listo, gracias. Es un proceso, recuerda. ¿Nico? Sí, no sé si se escucha bien o medio cortado porque los videos por ahí están medio entrecortados. No, sí, yo te escucho. Ah, bueno. Básicamente lo que yo quería preguntar era si la idea esta que tenemos que defender, o sea, la tesis en sí, tiene que ser clara en el sentido de plantear la idea, o puede ser media a entender, a reflexionar. Ambigua, decimos. Lo que pasa es que si vos tenés una postura, vos, de enfermería. No, de abogacía. De abogacía. Tienes una postura sobre la ley. Entonces, a la investigación que vos hiciste es para conocer la ley y tomar postura. Entonces, esa postura fundamentada, bueno, es tu opinión, eso es lo que vos tenés que expresar. Eso es personal, es la opinión de cada uno. Obviamente que después, para defender esa tesis o esa postura, vos te has informado, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Porque el artículo tal dice esto, y a mí me parece que de acuerdo, eso es. Tiene que ser, obviamente tu postura va a ser clara. Tu postura. Pero no deja de ser tu opinión. Claro, o sea, tiene que ser clara. O sea, tiene que ser clara la postura que yo tome en todo esto, no que se dé a entender ni nada, porque se puede malinterpretar. Y porque si no, no sería postura. Bueno, si no te gusta mi opinión, tengo otra. Claro. Vos tenés tu postura. Y la vas a defender en la tesis. De eso perfecto. Claro. De eso se trata el ejercicio. Sí, es fundamental que la tesis sea clara. O sea, el que lea tu trabajo, Nicolás, tiene que darse cuenta cuál es tu postura. Y tiene que estar, o sea, dándose cuenta que lo que vos estás argumentando es para defenderla, o sea, obviamente. Entonces, obviamente que la postura es fundamental. Esa es una de las cosas que van a tener en la rúbrica, que la tesis sea clara. La tesis me tiene que quedar clara, porque si yo no entiendo qué estás defendiendo, ¿viste? O si vos me estás diciendo, como dice Margarita, bueno, podemos pensar esto, podemos pensar lo otro, no, porque esto ya sería otro tipo de trabajo, que sería más ensayístico, sería, bueno, como decir, bueno, por ahí como que da lugar a otras cuestiones, ¿no? A reflexión, pero esto no se trata de reflexionar, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el sentido de este texto? Mucho en el tema del bullying, viste, que era como medio, para mí, yo lo tomé medio, viste. ¿Vos decís que no estaba claro para vos? Para mí no, pero ¿Qué bueno. es lo que no estaba claro para vos? ¿No se entendía lo que el señor defendía, decís? Sí, para mí. ¿Para vos? Para mí sí, tenía como otro sentido, no sé. Otro sentido. A ver, porque a veces hablamos del tema del bullying, pero ahí hay una tesis que era particular sobre el bullying, no era todo el bullying, ¿eh? O sea, no era un análisis del bullying, ni una reflexión sobre el bullying tampoco, ¿no? O sea, ¿se entiende la diferencia? Pues nosotros podemos poner a hacer un texto que sea para reflexionar y que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Acá había una postura que era el señor que decía que cada vez era peor el tema del bullying.
Y él argumentaba sus razones. ¿Tuviste en la clase, Nicolás? ¿En la última? Sí. Bien. Sí. Bueno, vos fíjate cómo podés superarlo. Si te parece que el señor no fue claro, vos tratás de ser más claro. Claro, Digo, yo te invito a que seas más claro todavía. está bien. Claro, por ahí en el Buenísimo. repaso de la lectura que vos hacés de ese textito corto, podés hacer o volver a releer y darte cuenta de qué es lo que defiende. Es como decirlo, no habla de todo, no hace un englobamiento, un análisis muy profundo. Él habla de una cosa puntual y eso es lo que él piensa. Ah, por eso Con una argumentación. el tema acá es no caer en un texto explicativo. O sea, mi texto no es el bullying, y entonces hacemos un desarrollo, el bullying es tal cosa, esto y lo... No. Mi texto tiene que ir a defender algo que yo pienso, o a defender algo que yo estoy sosteniendo en ese momento porque elegí sostener eso. Está bien. Vos me dijiste abogacía, bueno, estamos hablando de una ley. O sea, obviamente tenés que tener argumentos. Hacete que tenés que hacer un alegato, no sé. Los alegatos uno pone, ¿por qué pide tal cosa? ¿Por qué dice tal cosa? Los alegatos son argumentativos. Miren, quien no ha visto, vos que sos de abogacía, habrás visto alegatos. Bueno, miren, ahora justo están dando una película, vieron el alegato del fiscal ahí cuando fue la época del juicio a la Junta, no sé si la han visto, la película esta de 1985. Para quienes la hayan visto, verán que hay un alegato. Bueno, ¿cuándo es un alegato? Bueno, un alegato que es lo que hace el fiscal para que a justificar lo que está diciendo, que a este señor hay que ponerlo preso, que hay que no sé qué cosa. Bueno, obviamente tienen que justificarlo con argumentos, porque nadie va a meter preso a alguien si no hay argumentos, ¿no? Entonces, bueno, Claro. vos que te gusta la abogacía, pensate que estás haciendo una ley. Pero sobre una postura, sobre lo que vos estás pensando, esa ley. ¿Te parece? Laura, una pregunta. Elegí una, por supuesto, porque no vas a hacer las dos juntas. Entendí bien. ¿Eh? Laura, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Aparte del trabajo que tengo que presentar, ¿le va a agregar algo más? Kevin están juntos con Lori, por eso están en la misma. Porque están trabajando. Kevin, ¿sos no? Kevin, ¿o Martín? No, Martín soy. Bueno, Martín. Sí, me pareció Laura, a base del trabajo que nos presentó, ¿usted le va a agregar algo más? No, pero el trabajo que yo les presenté, no. Sí, el trabajo que yo les presenté tiene como tres entregas, ¿sí? Es siempre el mismo trabajo, no van a tener que presentar otro trabajo. Pero eso es suficiente porque se va complejizando ese trabajo. No, porque la tutora dijo que iban a agregar algo más o algo por el estilo. Por eso quería preguntarle a usted, la tutora. ¿En qué sentido? Porque a lo mejor hay que ver qué es lo que te quiso decir, no creo que te haya dicho que van a agregar No, pero otro para mí trabajo. que capaz o se equivocó o algo por el estilo. Por eso quería preguntarle a usted si a raíz del trabajo que nos dio, vamos a tener que, usted le va a agregar algo, alguna consigna más o... Es que Creo no tiene que sentido, porque el iban a trabajo ahí, agregar la fíjense, explicación. chicos, cuando dice consigna, lo primero que dice, ¿cuál es el objetivo de la consigna? ¿Cuál es? Escribir un texto argumentativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos escribiendo un texto argumentativo en pasos. Esto, lo primero que yo les estoy pidiendo es un planteo para que ustedes salgan con una base sólida para escribir. Y no que ustedes escriban, me entregan eso y después dicen, no, esto no es un texto argumentativo. Yo ya te lo tengo que decir de una y vos tenés que agarrar y tirar todo eso que hiciste, ¿viste? Al cajón de la basura. Entonces, para evitar eso, nosotros primero pedimos esto. A ver, para darnos cuenta, si vos planteaste una tesis o no la planteaste, si planteaste argumentos o no los planteaste. Entonces, si vos planteaste una tesis de argumentos, vas en buen camino. Tú tenés un montón de cosas para resolver, ¿no? Un montón de escritura, de expresión, de ver cómo usás vos la... Pero es como que salís con una base. ¿Se entiende para qué es esto? Sí. Perdón. Sí, Martín. Hola, buenas noches para todos. Yo quería hacer una consulta, porque creo que yo interpreté mal el trabajo que tenía que hacer, porque yo hice una síntesis y se la mandé a Margarita hoy. Y no era eso lo que había que hacer. Y bueno, lo hacemos de nuevo. Bueno, por eso, puedo anular eso y empezar a hacer la tesis. No, y mira, Roberto, por ahí, a veces nosotros, yo entiendo eso, porque por ahí es una nueva mirada sobre la escritura, ¿sí? A lo mejor, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, no sé vos,
a mí me hacían hacer la composición sobre el tema de la vaca, porque digo, para el sí. chiste, y uno se acostumbró a que todo lo que escribe es así. Pero bueno, ahora tenemos por suerte otra mirada de pensar. Antes de escribir, tenemos que hacer una planificación. A ver, ¿qué queremos decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque depende para quién, ¿sí? O sea, entonces, no es que hacemos una cosa para el cuaderno, sino que escribimos para una Claro, situación. yo interpreté mal que había que hacer compactar la ley y mandarla a hacer un cuadro. Eso es lo que yo mandé. Claro, porque ustedes hacían, nosotros hacíamos al revés, hicieron la composición de O sea, claro, yo, cuadro, bueno, por pero ejemplo, bueno. ahora lo que tengo que hacer es, porque yo creía que había un compromiso ¿Qué de entrega carrera, de trabajo ¿qué para carrera hoy. estás estudiando, Roberto? Si puedo, abogacía. Bueno, entonces Y mirá, yo justo lo que le elegí acabo la de ley. decir a Nicolás, ¿era? Sí, lo O... escuché. Bien, entonces vos qué opinión tenés? Vos vas a hablar sobre alguna de estas leyes. Vos decís, bueno, ¿qué Yo voy a hacer opinión? la ley. Bueno, ya las leíste. Entonces, Sí, bueno, pero ahora lo que vos la vas a ley Micaela, defender ahora es una postura tuya. una Vas a decir, postura, a mí esta exacto. ley, por ejemplo, es útil, es fundamental, es imprescindible, está Ahora me bien, quedó está muy, mal, está bien la quedó- capacitación, no está bien la capacitación. Lo que vos hayas leído, vos y tomás me una quedó muy postura. claro. ¿Sí? Me quedó claro ahora, pero lo que yo no entiendo es cuándo hay que presentarlo. Y esto es esta semana, que van a tener hasta el viernes, bueno, hasta el sábado, si quieren, porque total después tenemos otra semana entera para presentarle la otra parte, y ahí es un borrador. Y ahí ese borrador, lo que pasa es que le tenés que dar tiempo a tu tutora que te mire eso, digamos, ¿no? Exacto. Porque tu tutora pobre tampoco, o sea, vamos a hacer trabajar el domingo y cualquier día, ¿no? O sea, yo les explico cómo es el tema de los tiempos. Nosotros los pusimos para que ustedes puedan llegar bien al trabajo final. La evaluación, ya les dije, ustedes van haciéndola en proceso, va a ser más fácil para ustedes. Si ustedes empiezan a entregar muy tarde las cosas, las tutoras van a empezar a tener que corregirlo, ¿no? Trabajo, y nosotros también, pues no solo las tutoras, pero tampoco les vamos a tirar así como todas ellas, obviamente, eso nos van a consultar, pero les van a dar una primera mirada. Si ustedes empiezan a trazar y se empiezan a juntar con las otras entregas, bueno, va a ser más difícil que ustedes tengan una devolución y tengan esa posibilidad de hacer esto como proceso. Porque si vos te jugás a entregar un texto final sin haber hecho los pasos antes, si vos te equivocaste y no pudiste lograr un texto argumentativo, estás al horno, quiero decir. Yo lo digo así, como de uno estás al horno, porque ahí ya no tenemos posibilidad, ¿entiendes? De darte otro mes para que vos hagas ese proceso. ¿Sí? O sea, la idea de esto es poder acompañarlos. La idea de que ustedes vayan haciendo entregas no es para jorobarlos, sino para acompañarlos, Roberto. ¿Sí? Lo que presenté está mal. Lo hice mal. Bueno, no comprendiste la consigna, vamos a decirlo de una manera. Ahora lo que tengo que elaborar es una tesis, criticando, favoreciendo o mi pensamiento y bien, defenderla sobre tal ley, sobre la que vos te gusta. Bien. Sí, la ley Micaela. Tu tesis, y ahora, después de eso, en una idea, ¿sí? Para eso te sirve la síntesis, es decir, con ideas, con pequeñas ideas. Copio una idea de ahí, sí. Ideas para defender eso, para argumentar por qué eso está bien o está mal, o no está, o no ha considerado cosas, o no ha logrado nada, porque tu opinión puede ser, una ley tiene como muchas cosas opinables, ¿no? Puede ser el texto, puede ser cómo se implementó, puede ser el efecto que está teniendo, puede ser, o sea, vos vas a argumentar sobre cualquiera de esos aspectos, y que te guste, o en general. Bueno, ¿sí? por eso, a eso voy. Esa tesis argumentativa, ¿hasta cuándo tengo plazo para presentarla? Hasta el viernes, ponele hasta el sábado, no sé quién es tu tutora, no sé. Bueno, de última, preguntale a tu tutora, preguntale a tu tutora. O sea que... Ah, bueno. Sí, ahí está tu tutora. O sea que de hoy hasta el viernes, de hoy hasta el viernes tengo que hacer la tesis. Exacto. Bueno, no Roberto, solo la cómo... tesis, no solo la tesis, sino la tesis es lo que vos vas a defender. Yo, no sé, lo que vos pensás, ponele. Lo vas a decir pensando para quién está dicho eso, pensando que esto lo vas a presentar a tus compañeros, a los otros profes. Entonces vos vas a hacer un pequeño texto para defender eso que vos pensás sobre la ley. Por ejemplo, esta ley es indispensable. O la capacitación, lo que quieras de esa ley. Disculpe, Eso sería la tesis. Ahora, el por qué serían los argumentos. ¿Por qué vos defendés eso? Sí.
Marcelo habla. Roberto, vos en cierta forma también lo que se basó y lo que estuvimos viendo tiene una parte de tesis y tiene una parte de lo que estamos hablando, porque si bien no nos referimos a fondo en lo que era la ley, pero sí estuvimos argumentando algunos aspectos. Yo creo que no es que esté de todo mal. No. Lo que pasa que, perdón, Marcelo, lo que Roberto hizo fue esta investigación, ¿no? Y este resumen. Ese resumen puede ser un insumo para fundamentar lo que piense de la ley. Ahí claro. O sea, en realidad el esquema no es más que la síntesis de la síntesis, si querés, pero tiene que haber alguna postura, o sea, porque es como poner ideas. Claro, entonces, a mí lo que puse me sirve y ahora me falta la tesis defendiendo mi postura. No. Tu tesis tiene que ser una idea, acá. Se llama hacer un esquema. Tesis es una idea, es una oración. Una oración, tu tesis. Una oración, un argumento. Otra oración, otro argumento. Como hicimos en el ejemplo con el bullying. ¿Viste? Que decía, sí. Por ejemplo, decía, el bullying cada vez está creciendo, no me acuerdo, era la tesis del señor. Esa es una idea, es una oración. ¿Sí? Y después abajo decía, porque es muy difícil de detectar. Esa es otra idea, ese es un argumento. Está creciendo porque yo siempre tendría que poder volver a la tesis con cada argumento. ¿Sí? Está creciendo porque es un fenómeno muy difícil de detectar. Decía, por ejemplo, porque no hay capacitaciones para los maestros, porque los maestros no tienen herramientas para poder enfrentar. Esa es otra idea, fíjate. ¿Me entendés? Ese es otro argumento. Sí. Y yo con esos dos argumentos estoy defendiendo la misma tesis. O sea, que la tesis es una, los argumentos son varios. Es como que yo te dijera, a ver, hoy hace frío, ¿no? Hoy no se puede salir a la calle. Entonces te tengo que argumentar, ¿por qué no se puede salir a la calle? Bueno, porque hace muchísimo frío y nos podemos enfermar, porque hay tierra en la atmósfera, porque hay tierra en el aire y los médicos dicen que eso trae muchas alergias. Yo ahí te estoy explicando. Una cosa es decir, esto no se puede hacer. Mi argumento lo estoy explicando para abajo. Sí, porque la tesis normalmente no es que... La tesis se puede poner al final, es un ejercicio mucho más difícil poner una tesis al final que al inicio. Entonces vamos con el estándar, que es poner la tesis adelante y los argumentos después. Pero vos ahora no vas a escribir un texto, vas a escribir solamente las ideas clave, digámoslo así. Esta idea, por ejemplo, esta ley es necesaria, o esta ley ha traído muy buenos resultados. Eso es una tesis. ¿Puedo explicar por qué? Ha traído muy buenos resultados porque ha bajado el índice de femicidios en tal. Por ejemplo, ha traído muy buenos resultados porque la atención a los casos en los organismos públicos, o la gente que trabaja en los organismos públicos se ha concientizado de... ¿Se entiende? Eso es argumentar. Consulta. Bueno, lo consultás con Margarita, ¿no es cierto? De última. Sí, Margarita, una última consulta. ¿Cuándo tenemos la devolución de lo que te enviamos? No sé. En breve. En breve. Chicos. Bueno. Muy brevemente. No es por Seguramente nada, será pero mañana porque esa devolución les va a servir a ustedes para ver si van progresando en la escritura. Claro, está muy bien. Exactamente. Bueno, pero los chicos no, y las chicas ni las tutoras son relojes, no son relojitos, así que, y ustedes son muchos, realmente los que vayan mandando irán recibiendo. Laura, vamos a mirar, por algo? favor. Sí. ¿Brenda? Sí. Pensé que... No, yo era para recordar nada más que le escribí en el chat lo que se pedía para esta semana, por las dudas, para que lo tengan ahí, qué es lo que se pide. Y ahí expliqué un poquito lo de las etapas. Nada, era eso nada más. Sí. Por si a alguno le faltó. Sí. ¿Lo vieron, chicos, a lo que escribió Brenda? Sí, seguro que sí. Bueno, gente, ahí hay alguien diciendo, le escribí a tal tutora y no me respondió. La fecha de entrega era hoy. O sea, era de hoy al viernes. Las tutoras no son robots. O sea que nosotros vamos a tener una consideración de que son personas como nosotros, que también tienen sus obligaciones, sus ocupaciones. No es que están solamente viven nada más que para contestar. Ustedes son muchos, o sea que todo eso
porque no es lindo decir, ay, pero no me contestó. Pero ¿cómo te va a contestar? Si ni siquiera todavía estamos en tiempo de entrega, o sea, no, o sea, las chicas, obviamente, siempre están atentas y siempre están preguntando, pero no pueden, a ver, yo le mando la ansiedad que yo tenga, lo tienen varias personas, tienen sus tiempos, a lo mejor ellas hoy están ocupadas, están cursando y bueno, lo van a hacer a la noche o lo harán mañana, ¿se entiende? Obviamente les van a contestar. Sí, Laura, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, la pregunta mía no apuntaba a eso, obviamente, entiendo perfectamente, pero era porque, a ver, yo sinceramente tengo muy poca conectividad donde vivo y donde me tengo que ir varios kilómetros, por lo menos tengo que ir a la casa de Roberto, para yo poder saber si me lo devolvieron o no, tengo que encontrar un lugar donde tenga muy buena señal, ¿me entendés? Y bueno, yo entiendo que a lo mejor eso decíselo a tu tutora, como para ver si pueden encontrar un modo de... A ver, disculpame que termine el concepto. Si yo no llego a un lugar donde tenga una buena conectividad y voy mañana y no encuentro si hubo una respuesta, porque es lógico lo que vos estabas planteando, es que todos tenemos nuestros deberes, pero bueno, en el caso mío se me complica porque si yo no voy a un lugar X o paso por la casa de Roberto a veces porque yo me manejo con un teléfono nomás, y ya te digo, y donde vivo no, hay muy poca señal, no tengo, o sea, yo vivo bastante lejos del centro urbano. Marcelo, por eso te digo, no apunte es lo que yo te sugiero, lo que te sugiero es que vos acordés con Pamela que para tal día, ¿sí? Pero no que sea para hoy. O sea, que por ejemplo te pueda decir, bueno, mira, el viernes yo te digo algo, ¿sí? Ponele. Claro, por eso te digo. O sea, entonces vos estás tranquilo y vas el viernes a ver, por ejemplo. Pero claro, que de última, conectate con ella, explicarle tu problema, pero no, claro, ella igual tiempos lo va a tener que tener, porque no es que instantáneamente. Porque yo estoy segura que muchos de ustedes tienen ciertos motivos, o algunos porque tienen que ocuparse de tal cosa. Claro, sí, aparte del trabajo, ¿no? Pero, a ver, yo lo que te decía que yo entiendo el tiempo de cada uno, a eso es lo que iba. ¿Me entendés? El tiempo de Margarita. Lo que te sugiero es que hables con tu tutora y ver cómo se pueden entender por esto. Qué sé yo, vos andás, me entregaste hoy, bueno, yo el viernes, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, y vos tenés todo el fin claro, después. si bien el único medio que tengo, por ejemplo, con Margarita, es el Zoom ahora y el correo. Bueno, ¿me entendés? Pero puede ser que ella te avise por correo cuando esté tu trabajo. Claro, por eso. A eso es lo que me refería. No hay problema, Marcelo. Ya estaremos en Bueno, contacto. no, por favor, gracias. Gracias. Adrián quería hacer una consultita. ¿Adrián Navarro? Sí. Buenas tardes, soy Pamela, perdón. No, lo que, no sé, quería preguntarle a Laura si podía leer algo de lo que yo preparé para ver si estamos en tono, o no sé si en el momento o había más preguntas sobre el tema. No, ahora, ¿sabes lo que yo te voy a explicar? Es la rúbrica, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo porque se va pasando el tiempo, y yo creo que eso también les va a ayudar, ¿sí? A mirar un poquito lo que van escribiendo, para la semana que viene lo van a necesitar, y entonces, lo que vamos a compartir ahora es eso que yo se los mandé en el trabajo, pero tal vez ustedes no sepan cómo usarlo, ¿sí? En una rúbrica es como una explicitación de ciertos criterios que se van a usar para evaluar, ¿sí? Pero esos criterios les sirven a ustedes también para hacer una evaluación de sus propias producciones. ¿Les parece? ¿Compartimos entonces? Perfecto. Laura o Margarita, perdón. Pamela, ¿cómo estás, Pamela? Habla Pamela, sí. Sí, Pamela, sí. Yo quería aclarar, porque yo le respondí a Gisela por mail el 1 de noviembre. Hay que estar atenta a los correos, chicos, eso se lo dije siempre. Los correos todos los días abren el correo, por favor. Listo, Pamela, no hay necesidad. No. Bueno, igual les mando la captura al grupito, así se quedan tranquilos, porque yo estoy tratando de responder más. Faltaba más y no hay, ni siquiera tenía todavía la fecha de entrega. No, o sea, no, de ningún modo.
Quédate tranquila. Nosotros sabemos el compromiso de todas ustedes, ¿no? Bueno, vamos a repasar esto si quieren. ¿Ven? Que dice ejemplo de esquema. ¿Ven cómo dice? Redactar acá. Miren cuando dice cómo vamos a hacer plan de acción. Vamos a repasar esto. Dice definir el tema, leer sobre el tema, porque sin leer, sin informarme, identificar polémicas, es decir, posturas opuestas sobre algo, posturas, opiniones, ¿sí?, sobre la ley, y a partir de eso elaborar, definir la tesis, es decir, la postura que se va a defender. Por ejemplo, a favor o en contra de la ley, a favor o en contra de la implementación, a favor o en contra de las consecuencias de la ley. O sea, ustedes tienen que, eso lo tienen que definir ustedes, ahí tienen libertad para simplemente dar una idea, dar una opinión sobre algo relacionado con la ley, con el etc. Redactar la tesis en forma de una idea concreta, para alguien que preguntaba, tiene que ser clara. ¿Ven? Por ejemplo acá, ¿cuál era la tesis de lo que nosotros dijimos? Cada día hay más casos de violencia escolar. Ven que es una idea clara y concreta. No es un montón, una cosa rebuscada. ¿Por qué no es una cosa rebuscada? Justamente la tesis tiene que quedar clara para el que lo lea, ¿sí? Porque es lo que yo estoy defendiendo. Tiene que quedar claro, tiene que ser concisa, no tengo que dar un rebusque, tengo que decirla con claridad, ¿sí? Bien. Ahí no hay una introducción, porque la introducción la van a tener que ustedes buscar después, porque acá lo que estamos haciendo es como el esqueleto, ¿sí? Vamos a decir, la tesis, voy a defender esto, ¿sí? Que cada día es peor el fenómeno del bullying, la cantidad de casos que hay de bullying. Entonces, ¿cuáles van a ser mis argumentos para defender eso? Argumento 1. Una causa del problema son las relaciones poco sanas del grupo familiar. Cita autoridad, vieron que cita a una organización. 2. Cada día hay más casos de violencia porque no es fácil detectar el acoso. ¿Por qué? Explica, bueno, ahí lo desarrolla. ¿Por qué no es fácil detectar el acoso? Porque se oculta, porque las víctimas no avisan, porque no es fácil de reconocer. Todo esto en realidad está formando parte de ese argumento, ¿sí? Está como sumando pequeñas explicaciones causales de por qué no es fácil. No es fácil de detectar por A, por B, por C. Pero el argumento grande es, no es fácil de detectar. ¿Sí? Como si ustedes me dijeran, bueno, esta ley no sirve porque no tiene ningún efecto. Y ustedes entonces ahí van a explicar por qué dicen que no tiene ningún efecto. Porque los casos subieron no sé qué cosa, porque cada vez se da más. ¿Se entiende? Bien. Argumento 3. Dice que si bien hay capacitación, esto tiene la forma de la concesión, ¿no? Que si bien se capacitan los docentes, la mayoría no se siente capacitado para enfrentar el problema. ¿Cuál es el argumento acá? De que cada día hay más casos de violencia escolar. ¿Por qué? Porque los docentes no se sienten capacitados para enfrentar el problema. Lo redactó de esta manera el señor. Pero el argumento es ese. Así que vos podrías poner directamente, cada día hay más casos de violencia escolar porque los docentes no se sienten capacitados para enfrentar el problema. ¿Se entiende que son como ideas sueltas? ¿Ven que son ideas sueltas todavía? Esto, de ideas sueltas vamos a pasar después al texto. Ahora vamos a unir estas ideas. Y ahí es donde vamos a ir construyendo el texto. ¿Se entiende? Bien. Dice, antes de construir, ahora ustedes la semana que viene, cuando reciban eso, pueden decir, bueno, está bien, hay una tesis planteada que es una tesis. Hay unos argumentos que son argumentos, porque están defendiendo esa tesis. Entonces, ahí empiezo a pensar, ¿sí? ¿Dónde y cuándo se va a leer esto que yo voy a escribir? ¿Se acuerdan que yo les dije cuáles son los destinatarios? Entonces, ¿quién va a ser el receptor? ¿Qué sabe de ese tema el receptor? ¿Sabe o no sabe? ¿O les tengo que explicar todo? Bueno, ¿para qué escribo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del texto argumentativo? A ver si quedamos claros. O ha quedado claro, mejor dicho. ¿Qué sería la intención? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Dale, Álvaro. La intención es que para el cual está dirigido la argumentación es atraerlo, o sea, demostrar o no demostrar, sino sí, demostrar podría ser una palabra, a ver, demostrar o convencer. Convencer de lo que me gusta. de mi Demostrar o argumento. convencer, ¿sí? al que está oyendo la argumentación, Leyendo. que lo que uno está diciendo es cierto.
Bueno, perfecto. Entonces, digamos, convencer o demostrar. Las dos. Porque a veces las argumentaciones pueden ser muy lógicas, se parecen a una demostración, vieron como eso que veíamos en la escuela, y a veces los argumentos son un poco también no siempre lógicos, sino que pueden ser también emotivos, etcétera, pero la intención es convencer, ¿sí? Entonces, la intención es convencer o demostrar, si querés, lo decimos de las dos maneras, pero la intención es clara, y eso tiene que aparecer, de que yo quiero convencer. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Esto, planificamos la producción. Ahí nos vamos a sentar con el esquemita que tenemos y vamos a pensar, a ver, ¿en qué persona voy a hablar? ¿En qué tiempo, por ejemplo? ¿Con qué registro? ¿Voy a usar un registro formal, informal, especializado? ¿Voy a usar palabras especializadas? ¿Para quién está destinado? Entonces, eso lo piensan en función del destinatario. ¿Sabes qué les parece eso? Bueno, piénsenlo en los grupos, cualquier cosa los tutores van a decir, miren, por ahí esto me parece que para publicar pongamos en la revista de la facultad es como, bueno, ustedes piensen que es para eso, que lo van a leer docentes, o sea, gente con la que ustedes, no es el amigo de ustedes, ¿sí? Lo va a leer. No es que estamos defendiendo cómo jugó River en el último partido, no. Y en la mesa del bar, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, eso significa el registro. ¿Se acuerdan del registro? El registro que tenía que ver, los registros, ¿se acuerdan que cambiaban, que variaciones, ¿sí? Que tenían que ver con la situación comunicativa, también con cuestiones de la persona, pero con la situación comunicativa, bueno, ¿cuál es la situación comunicativa? Ustedes le están hablando a gente especializada también en el tema, por ejemplo, como si fuera una conferencia para médicos, y van a hablar del bullying, o van a hablarle a gente que, bueno, que tiene alguna idea, puedo tener alguna idea o ninguna, y ustedes le van a tratar de que tomen una postura, ¿sí? Y de acuerdo a eso, cuando decimos especializado, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, quienes están estudiando abogacía, sería el lenguaje especializado, usar términos técnicos, o a quienes están estudiando enfermería. Entonces, piensen para quién está destinado, si cabe o no usar ese lenguaje muy especializado o no. Depende para quiénes. Dijimos, ¿a quién estaba destinado? A colegas de ustedes y de futuros docentes, ¿sí? De la universidad, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo otro? Yo tengo unas ideas sueltas, ¿vieron? Desde el esquema. Entonces pensamos, a ver, ¿qué conectores se pueden usar? Eso es muy importante, ¿qué conectores? ¿Cómo encabezar? ¿Cómo unir esas ideas sueltas que yo tengo para que resulten justamente en una unidad comunicativa, que es lo que nosotros estamos construyendo, que es un texto. O sea que acá les dice claramente, piensen en los conectores que van a utilizar para integrar todas esas ideas que ahora están sueltas en el esquema y las integren en un texto. ¿Sí? Y después viene la cuestión de las reescrituras, ¿sí? Que obviamente mientras hagan ese primer borrador con más tiempo, a lo mejor lleguen a hacer más de una, ¿sí? Bien. Y acá, ¿qué les dice? Que para hacer esa reescritura tengan en cuenta las devoluciones realizadas por las tutoras, o por nosotros también, obviamente, y las rúbricas para mejorar el texto. Entonces vamos a ver qué dice la rúbrica. Dice, primero me habla de acá de qué aspecto del texto me va a hablar. Recuerdan que dijimos que los textos tenían que tener una cierta estructura. En este caso, como es un texto argumentativo, ¿sí? La estructura tiene que tener una tesis, ¿sí? Y argumentos, como mínimo. Puede haber una introducción y una conclusión también. ¿Seguro? Eso tiene que estar. Entonces ahí, yo miro, y ven que dice acá, yo lo logré. ¿Qué quiere decir? ¿Que está logrado? Quiere decir que ya tu texto estaría bien. Entonces, ¿cuándo estaría logrado? Cuando la tesis está presentada con claridad, o contesta muchas de las dudas que ustedes tienen. Puede ser dicha como una pregunta, es decir, como una pregunta retórica que se va a contestar, por supuesto, o como una afirmación que se va a comprobar. Ustedes van a afirmar, la ley es bla, 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 o la ley de etiquetado es imprescindible, y ahí lo van a fundamentar. ¿Por qué? Después va a haber un desarrollo, que es donde se desarrollan los argumentos, ¿sí?
¿Qué es lo que importa? ¿Ven que dice ahí en negrita argumentos válidos? ¿Cuándo un argumento es válido? ¿Qué les parece? Cuando está justificado, cuando está bien, está argumentado y con una fuente, algo así. Cuando está justificando mi tesis. Cuando sirve para defender mi tesis. Ahí es válido. No es válido ni porque no es el criterio de verdad, no es porque sea verdadero o falso. Es porque está defendiendo mi tesis. Por eso es válido, ¿sí? ¿Ven que dice? Son claramente identificables los argumentos y contribuyen a resolver o reafirmar la tesis que yo planteé. O sea, lo que hacen esos argumentos son válidos cuando reafirman la tesis, cuando defienden esa tesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Volvemos en el caso de abogacía puede ser presentar una jurisprudencia avalando la tesis. Bueno, ahí está. Yo ese término no lo manejo mucho, pero... Ahí lo entendí. Vale. Algo que, fíjate a quién está destinado eso, ¿no? O sea, no es solamente gente de abogacía lo que lo va a leer, ¿sí? Vos vas a defender, aún con tus conocimientos de abogacía, pero vas a defenderlo para la gente de la universidad, no solamente de abogacía, ¿sí? Bien, pero vos podés defender, ¿sí? Pueden defender con muchas cosas, pueden defender con explicaciones, pueden defender con datos, pueden defender con casos, pueden defender con lo que vos llamás jurisprudencia, supongo que tiene que ver con eso. Con algún ejemplo se podría defender también. Con ejemplos, exactamente. O sea, y, sí. O con cosas que han dicho otras personas, como dijimos, citas de autoridades, que hayan dicho organismos, ¿sí? Tampoco es que tienen que hacer Perdón que me meta, la doctrina y jurisprudencia sirve para, digamos, para sostener el tema de la tesis, se habían comentado recién. Bien. Está bueno. Buenísimo, vos sos abogada, así que miren, acá tienen... Sí. Brenda es abogada, así que mirá, pues bien, yo exactamente jurisprudencia, no sé, es que como que hay... a ver, explica cómo es eso, Brenda. Significa de alguna manera, bajándolo un poco con transposición didáctica, es hablar sobre cómo se falló en un caso similar. Que en tal cuestión, en tal causa, que fue bastante parecido al caso en el que uno está, digamos, trabajando, se dictaminó de tal manera. Entonces, como que se puede asociar por analogía. Perfecto, así. Perfecto. Bueno, ahí te dio una respuesta Brenda, perfecto. Nos dijo a todos que era la jurisprudencia, y además que Brenda, además de ser abogada, es parte de lengua, así que bueno, ella te puede atajar por los dos lados. Así que bueno, gracias Brenda. Ya te contestó Roberto, está bien. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué más dice? La conclusión, ¿qué hace la conclusión? ¿Cómo sería una buena conclusión? Sería retomar y volver a la tesis y a los argumentos, o sea, como retomar, darle como un cierre, ¿sí? Y volver a reafirmar tu tesis, ¿sí? Eso sería una buena conclusión. Bueno, esto tiene que ver simplemente con la estructura, tiene que tener estas partes, y las partes tienen que estar claras. Tienen que entender que el argumento está defendiendo una postura, que la tesis es una postura, ¿sí? Que la tiene que estar clara. Los argumentos están defendiendo esa tesis, ¿sí? Y que la conclusión nos está dando un cierre de ese texto, volviendo a retomar esa tesis, ¿sí? Reafirmándola. Como que, algo así como que lo último que te digo es, de vuelta, de alguna manera, con una pequeña síntesis te vuelvo a defender la idea. Bien. Género y tipología. ¿Qué quiere decir acá? Nosotros vimos características de este género. Por eso no es lo mismo, dijimos, explicar que argumentar. Entonces acá se tienen que ver esas características. ¿Sí? Esas marcas, esos elementos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las cargas valorativas? Alguno que haya estado en las clases, ¿se acuerdan cuando hicimos la comparación entre los polos explicativos y los polos argumentativos? Bueno, recuerdan que había una argumentación en la cual quien defendía la postura estaba comprometido, que había un uso de
del lenguaje, que tenía una carga, ¿sí? Valorativa, ¿sí? Incluso emotiva, como para poder influir en el lector, influir en sus ideas. Bueno, esas características, ¿sí? Que un argumento funcione como argumento, que una tesis funcione como tesis, ¿sí? Son las que tenemos que poder reconocer, que son las características del género, que no es una explicación, por eso yo dije, no es una explicación, no es que yo voy a hablar, voy a desarrollar, pongámosle, el tema del bullying, sino que acá estoy diciendo algo particular, como que el bullying cada vez es más, se ha extendido más, y lo voy a defender. ¿Se entiende? Y es mucho más acotado, además. El tema es mucho más acotado, porque no es, el bullying, sino, yo acá voy a defender que la ley tanto, por ejemplo, o desde que sancionó la ley tanto, hay muchos menos, o sea, yo ahí construyo mi argumento, perdón, mi tesis, y la defiendo. Y eso tiene que estar claro, ¿sí? Y cómo uso el lenguaje, esto que dijimos, el lenguaje, los recursos del lenguaje. ¿Se acuerdan que algunos estuvimos hablando, que me decían, bueno, tomamos algún caso? ¿Se acuerdan que usábamos, por ejemplo, esas generalizaciones? Por ejemplo, en vez de decir, no sé, mi tía, que es enfermera, me dijo tal cosa, dijimos, los especialistas, por ejemplo, decimos, ¿no? Como que usamos algo que sabemos, pero así como generalizando. Eso es muy característico. Algo me acuerdo que estuvimos haciendo un ejercicio al respecto. También es característico de este género, ¿sí? Que a lo mejor tomo algún caso y lo generalizo, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí vamos a mirar si yo usé, ¿se acuerdan que la consigna dice usar distintos recursos? ¿Se acuerdan que hay distintos recursos? ¿Sí? Esos que llamábamos causales, las preguntas retóricas. ¿Se acuerdan? A ver, porque nadie me está contestando. A ver, ¿están escuchando? Sí, ¿no? Bien. Eso que era una concesión para después refutar. Son distintos recursos. Las citas de autoridad. La cita de autoridad, por ejemplo. Bueno, eso vuelvan a retomar los ejemplos, todo lo que trabajamos para ver cómo lo pueden introducir en sus argumentos. También estuvimos trabajando un poco así en vivo, viendo cómo algo se podía convertir, a lo mejor un argumento se puede emplear, digamos, emplear distintos recursos para ese argumento. O sea, que lo podíamos, por ejemplo, convertir en eso, en una pregunta retórica que se contestaba, en vez de hacer una afirmación. Por ejemplo. O buscar a alguien que se oponga como para hacer alguna refutación. Alguien que se oponga a lo que yo estoy diciendo. Eso queda claro también. Bueno, fíjense que de todo, esto es como lo óptimo. Y después en el medio, hay como una postura en el medio. Por ejemplo, algunos elementos de la estructura no están bien definidos. Por ejemplo, a lo mejor los argumentos sí funcionan como argumentos, la tesis no está suficientemente clara. O al revés. La tesis está clara, pero estos no son argumentos, sino que me puse a hacer una explicación del tema. ¿Sí? Y acá, bueno, ninguno de los elementos funciona como tiene que estar funcionando. Por eso ven que dice, ¿logrado? ¿Qué significa? Que yo logré el objetivo. En proceso, que tengo que continuar revisando y corrigiendo. Y acá es como que hay que reescribir como todo, revisar todo, ¿sí? Antes de continuar. Entonces, con respecto a la estructura, me equivoqué. Con respecto a las características del género, es el problema. ¿Se entiende para qué sirve este cuadro? Para que yo vea dónde yo tengo marcado que de repente, o sea, esto también lo vamos a usar nosotros para hacerles una devolución, ¿sí? Por ejemplo, existen errores graves en la lógica. Recursos argumentativos. No hay una lógica. Yo no sigo una lógica. Entonces no se puede comprender mis pensamientos. Como voy enganchando eso que puse. Por ejemplo, no sé cuándo pasa eso. Acá está uno de los ejemplos. Cuando no se usan los conectores correctos. A lo mejor hay una contradicción en lo que estoy diciendo. En cambio, cuando uso bien los conectores, va a haber una relación lógica entre la tesis y los argumentos, y un argumento y otro argumento, ¿sí? Y en el medio, bueno, cualquiera de estas cuestiones, o sea, que lo logré más o menos, tengo que seguir trabajando.
¿Se acuerdan esto que hablamos de cohesión? Los recursos de cohesión, que también los vimos tienen un power entero también. Sobre recursos de cohesión, de una clase que vimos. Y les mandamos también algunos ejercicios sobre eso. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas más comunes? Por ejemplo, se repiten cosas, se repiten palabras que no son necesarias, entonces significa que yo no sé, a lo mejor no sé un pronombre, o no sé alguna conjunción que podría haber usado, etc. O un sinónimo. ¿Se acuerdan que había como distintos recursos? Los léxicos, bueno, más allá de la clasificación, ¿sí? Como había como distintos recursos que podíamos usar, ¿sí? Para evitar todo esto, para que eso parezca una unidad desde lo que es el lenguaje. Entonces, dice, se emplea un vocabulario amplio, significa que yo pude poner sinónimos para no repetir palabras, que yo pude reemplazar por pronombres, o por paráfrasis, o por alguna palabra que funciona como un sinónimo, o estructura que funciona como un sinónimo. Significa que yo pude utilizar así referencias de pronominales, ¿vieron? O sea, no volver a decir la palabra sin decir él, o aquel, o este, ¿sí? Bien. Concordancia de género. Género, número y persona. Por ejemplo, con los verbos, ojo, y con los sustantivos y adjetivos. Género no es con los verbos, pero número y persona sí, ¿sí? Como por ejemplo, vengo hablando de los patos, nada que ver, no van a hablar de los patos, pero bueno, la ley, por ejemplo, es singular, que quiere decir que es una. ¿Sí? Y si yo hablo de los argumentos de la ley, son, no los argumentos de la ley es, ¿sí? Eso sería lo que tendría que ver con la concordancia. No sé si hemos trabajado especialmente ese tema, pero significa que si yo uso un verbo, ese verbo tiene que concordar con aquello de lo que yo estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Concordar significa si es singular o plural. ¿Se entiende eso o no? O la persona, si yo estoy hablando en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Bien, y con respecto al género, muchas veces con la relación entre los sustantivos y los adjetivos, ¿sí? Que son, califican, pero a tu vez tienen que tener el género, ¿sí? El género y el número del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, acá mismo lo vemos, ¿ves? Los tiempos verbales se usan de manera correcta, ¿sí? A ver, algunos conectores no se utilizan adecuadamente. Y si son algunos conectores, dice utiliza. Lo usa en plural. Aquí le estoy dando un ejemplo de concordancia. Si decimos algunos conectores no se utiliza, estoy escribiendo con un error de concordancia. Porque son varios. Dice algunos, es decir, varios, no uno. Bien. ¿Ves que dice vocabulario amplio? ¿Por qué? Porque vocabulario es masculino, por eso es amplio y no amplia, ¿sí? Y es singular, entonces dice amplio y no amplios. Eso es concordancia. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces de cualquier manera se los van a señalar. Los tiempos verbales, lo mismo. A ver que no empecemos acá cambiando todo el tiempo. Por ahí hoy presente esto, lo otro, salvo que se justifique, ¿no? Yo creo que contar algo que pasó, obviamente voy a usar pasado, por más que esté hablando en presente, pero se tienen que justificar. A veces no me doy cuenta y sin querer voy cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo es un poco redundante, pero bueno. Entonces, esto es como lo óptimo, y esto es lo que les vamos a ir mostrando, les vamos a ir indicando si están acá, si están acá, si están acá. Bien. Coherencia. Esto que lo resumíamos en decir, bueno, podemos decir de qué se trata este texto. ¿Qué tendríamos que poder decir del texto de ustedes para decir que es coherente?
que se entienda qué postura están defendiendo y cómo. O sea, ahí es clarísimo. ¿Por qué? Porque las ideas se encadenan, dice, de manera lógica, ¿sí? Acorde a la estructura. En este caso, ¿qué sería? Una tesis y los argumentos. Quiere decir que este texto sería coherente cuando esos argumentos están bien encadenados, desarrollados, defendiendo la postura que yo tomé. Entonces vamos a encontrar que si alguien me dice, ¿de qué trata este texto? Oye, este texto defiende esto. Tendría que poder decir eso. ¿Sí? En cambio acá, por ejemplo, bueno, hay como desconexión entre las ideas. Eso es un texto que no es del todo coherente y es incoherente cuando no podemos seguir la idea, no podemos seguir la lógica del pensamiento. Cuando vos estás tratando de explicarme algo, yo no puedo seguir tu lógica. No puedo seguirlo porque se va de una idea a otra. ¿Ven lo que dice ahí? Se salta de una idea a otra sin encadenarla, sin lograr hacer una unidad, porque básicamente lo que hacemos cuando dijimos un texto, dijimos que es una unidad comunicativa con una intención. ¿Sí? Cuando lo logramos, pasa esto. Todo se encadena en función de un sentido, una lógica, que es convencer al otro, que es defender una postura. Cuando no lo logro, una idea va para un lado, otra idea va para otro lado, y no queda claro qué quise defender ahí, o qué quise hacer con ese texto. Eso sería el otro extremo. Esto de pronto, este nivel, les diría que es uno de los problemas que tenemos generalmente que trabajar. Acá, en cómo encadenamos esas ideas, que ahora ustedes las van a poner, pero no las tienen encadenadas. Acá es donde hay un trabajo importante. Y esto ya es como lo último, que decimos de ortografía y puntuación. Creo que a veces, bueno, la puntuación es muy importante, pero para entender también. A veces un error de puntuación hace que se entienda algo diferente de lo que queremos decir. ¿Y cuál es una de las cuestiones que nos fijamos? Por ejemplo, el largo de los párrafos. El largo de los párrafos dice, tiene el largo necesario. En las oraciones se entienden las ideas. Cuando nosotros hacemos párrafos muy extensos y vamos encadenando ideas una tras otra, lo que nos ocurre a quienes leemos es que generalmente no logramos claridad. Entonces hay que evitar los párrafos muy largos, hay que evitar las oraciones muy largas, ¿sí? Sobre todo quienes somos en algún modo escritores incipientes. Porque bueno, hay escritores que tienen como mucha maña para poder hacer unas oraciones muy largas y no perder el hilo. Pero a ustedes en general, a todos quienes, digamos, no tenemos una gran práctica de escritura, es preferible que hagamos oraciones cortas, porque después siempre hay tiempo de unir dos oraciones. En cambio, cuando ya ponemos todo coma, 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 y hacemos un párrafo así, enorme, es muy difícil de leer y comprender, y es más difícil de desglosar. Por eso salimos también de las ideas, ¿vieron? Por eso salimos de ese esquemita, ¿sí? Porque así les va a ser más difícil también hacer a lo mejor una cosa muy enorme. Entonces usamos bastante los puntos y seguido, si usamos coma tiene que ser con un uso concreto, por ejemplo, con una enumeración, ¿sí? Pero no para estar agregando ideas al párrafo. Bien, ¿qué otras cuestiones de ortografía? Las que ustedes saben, uso de mayúscula, abreviatura, ortografía. Bueno. Obviamente, acá, ¿cuál es el extremo que no es deseable? Sería que las oraciones fueran demasiado largas, que no haya signos de puntuación, es decir, no pongo los puntos y seguidos, sino que sigo con la oración, aunque sea con comas, y que cuando se lee, se notan las dificultades. Ustedes tratan de leerlo en voz alta y van a ver que si es muy extenso, les va a costar. O que una persona lo lea, se lo pueden dar a algún compañero. Para eso está bueno consultar. Para todo esto está bueno consultar. Bueno, acá dice no se verificó la ortografía. A veces, no, por ejemplo, el año pasado, ustedes saben que el Word tiene un corrector, que no es infalible, pero es un buen corrector igual, que nos marca muchas cosas.
Por ejemplo, si entregan un trabajo donde el Word está marcando que hay algo que está mal escrito, ¿sí? Eso, por ejemplo, es no verificar la ortografía. Es decir, ni me preocupé de mirarlo, porque el mismo Word me está diciendo que hay algo mal escrito y yo no fui a ver, ni siquiera a consultar o a ver qué es lo que estaba mal, ¿sí? ¿Cuál era el error? Entonces, bueno, cuiden eso. Cuiden la presentación. Lo que no sepan usar del Word, pregúntenlo, porque son cosas, todas esas que las van a necesitar cuando estén dentro de la facu. Entonces, una manera de ver si las oraciones son más o menos adecuadas de largo o de corto, sería esta que les estoy diciendo. Se lo dan a leer a alguien, a ver si lo puede leer. Si es muy largo, porque hay una cosa atrás de la otra, una cosa atrás de la otra, van a ver que no le va a ser nada fácil leer. Entonces, bueno, hay que ver cómo separamos esas ideas de otra manera. Bueno, y ahí terminamos. Es decir, que lo que estamos viendo acá, ¿se acuerdan? Son nada más ni nada menos que esas que llamamos características del texto, ¿sí? Las características de un texto, ¿qué propiedades tiene un texto? ¿Se acuerdan que tenía que tener todas estas propiedades de coherencia? Esto es corrección. Corrección, coherencia, cohesión. Y estas son características que tienen que ver con el género al cual pertenece, ¿sí? Tienen que tener una estructura, tienen que tener unas ciertas características con respecto a cómo está usado el lenguaje, para qué, ¿sí? Y en este caso, que es un texto argumentativo, una variedad de recursos, porque es lo que se les pide. Entonces, todo esto de alguna manera lo usan ustedes también para guiarse en la escritura, y se fijan cuando reciban alguna corrección que les van a poner, como diciendo, bueno, estamos acá, a lo mejor tu texto, están bien las ideas planteadas en el esquema, pero a lo mejor no lograste conectarlas bien, por ejemplo, puede ser una devolución, ¿sí? O buscar los conectores, porque hay este conector, por ejemplo, contradice lo que está diciendo. O revisar la ortografía, tal cosa. O sea, el tipo de evolución puede ser sobre cualquiera de estas cuestiones, ¿sí? O fíjate de no repetir tantas veces esta palabra, busca algún sinónimo, busca, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto, antes de sacarlo? ¿Sobre cómo les puede servir esto? Para ir pensando en lo que ustedes escribieron. Ustedes ahora están acá, nada más. Lo único que tienen que estar preocupados es por esto. Porque la tesis esté presentada con claridad, que es una idea clara, ¿sí? Y que los argumentos sean válidos. Ni siquiera el desarrollo. Que los argumentos sean válidos, ¿sí? Que se identifiquen como argumentos. Entonces ahora, en esta entrega, lo único que tienen que estar fijando es esto. La tesis es clara, los argumentos son válidos. Dijimos que los argumentos eran válidos cuando respondían a reafirmar, a defender la tesis. Ahora es eso. Lo que ustedes están... Sí. Sí, Romanela, ¿querías preguntar? Romanela, te veo en un aula. ¿Cómo andás, Romanela? Te veo como en un aula gigante. Dice pautas de presentación, ¿eso ya tiene que ir ahora? Y eso sería la final, pero si querés, podemos ir charlando un poquito. Total, nos quedan un minutito, si no hay dudas. Porque solamente presentamos, ¿no? Digamos, el esqueleto de la tesis, ahora del 2 al 4, y en el final, si mal no entiendo, lo presentamos en formato Word. Y como nos está diciendo acá, los espacios, la carátula, la tipografía, todo eso va después. Sí, la carátula va en hoja aparte, como dice ahí, la carátula va en hoja aparte. Bueno, eso les puede llegar a preguntar a los chicos cómo se pone, por ejemplo, cómo se justifica el texto, o eso, bueno, ustedes los van ayudando con esas cuestiones que tienen que ver con el uso del Word, los que no lo conozcan, porque nos ha pasado, el año pasado tuvimos algunas clases haciendo eso, por eso es que este año también contamos con ustedes para esos pequeños detalles que a lo mejor algunos lo conocen y otros no lo conocen, y entonces por ahí algunos saben justificar, otros no, o poner el interlineado, porque a veces no lo saben poner arriba en el Word, digamos, no saben cómo cambiar el interlineado, o ese tipo de cosas. Bueno, sí, por eso hay que ayudarlo. Porque vamos a ver si la próxima clase, antes de la entrega final, es toda esta cuestión un poco formal y la de las normas APA, ¿sí?
como para algunas cosas más importantes. Traten de no complicarse con cosas muy, a ver, por ejemplo, traten de buscar libros o cosas, sitios de internet que son dentro de todo, buscamos dentro de las normas cómo se puede referenciar eso, ¿sí? Porque total tiene que poner una cita de autoridad y arriba, atrás, tienen que poner alguna de la bibliografía que consultaron, por ejemplo, ¿sí? Pero que no se complique. Sí. ¿Cómo, Romanela? La cita de autoridad. ¿Puede ser alguien como de Santa Rosa, un profesional? Ay, yo sabes que no te escucho con algunos cortes que justo me impiden terminar de cerrar la idea que me estás preguntando. Perdón, Laura. Eugenia pregunta si la cita de autoridad tiene que ser de alguien de Santa Rosa, puede ser de Santa Rosa. No. Una cita de autoridad puede tomar cualquier autor, cualquier libro, cualquier organismo. Decir, la ONU sostiene tal cosa, por ejemplo, y es una cita de autoridad, siempre y cuando yo esté referenciando algún organismo más o menos reconocido, algún autor que ha publicado algo, ¿sí? Eso es una cita de autoridad, buscar a alguien que sea conocido en el... Y, por ejemplo, ¿no? O sea, como dije, la ONU puede ser un organismo, obviamente de la República Argentina, sí, también, ¿no? El Ministerio de Seguridad, el de la Mujer, ¿sí? Como lo que tenemos de enfermería, poner el nombre de algún médico que nos dé algún dato. Perfecto, bueno, y ahí en ese caso, por ejemplo, especialistas, si querés, no hace falta a lo mejor ponerle el nombre, pero podés poner los especialistas del tema, los especialistas en tal cosa, ponele, podés hacer una generalización. Si tenés algún libro, alguna cuestión así, o algún organismo, por ejemplo, no sé, la Asociación de Cardiología, no sé, recomienda que esto, ¿sí? Entonces vos justificás que con eso vos hiciste tal cosa, lo que recomienda la Asociación de Cardiología, por ejemplo. Debe haber de todo, debe haber de diabetes, de cardiología. O sea, ¿es una sola cita la que se puede hacer? No, yo eso ya lo aclaré. Dije, eso hay que leer bien. Fíjense cómo está la consigna. Dice, al menos. ¿Qué quiere decir al menos una? ¿Quiere decir que no puedo poner más de una? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque nosotros tenemos que empezar a leer y empezar a tener un poco de confianza en que lo que leemos, ¿no? Que no tenemos que preguntar todo, sino que muchas veces allí en la lectura está la respuesta, ¿sí? Fíjate que dice, al menos una de los argumentos tiene que ser una cita de autoridad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que tengo que poner uno solo? No. Siempre y cuando vos estés dentro de ese margen de máximo que te dimos, que son 2 carillas, ¿sí? Esto no es un ejercicio como para que ustedes vayan a su Nobel, sino que van a simplemente ver si ustedes pueden manejar esas estructuras, pueden manejar el lenguaje para defender ideas. Esa es la idea. Creo que lo había escuchado, pero como recién dijeron la cita de autoridad... porque pide una por lo menos. Entonces, bueno, saben que una tienen que poner. A lo mejor alguien puede poner varias, pero no puede que todo sea cita de autoridad. En algún momento va a tener que usar algún otro recurso. Claro, como los datos, ¿puede ser? Como cualquiera de los otros, como las analogías, como las preguntas retóricas, como todos los que tenés ahí enumerados en el ejercicio que hicimos sobre el bullying. ¿Viste que hay un montón? Son muchos, sí. Muchos. O cuestiones de causa-consecuencia sin necesidad de que haya algún organismo, alguien. Cuando dice cita de autoridad para este tipo de planteo no es lo mismo que para un texto argumentativo en la universidad. Para un texto argumentativo, para un texto expositivo, porque ahí sí que vas a tener que identificar con mucha claridad de dónde sacaste lo que estás diciendo, qué página, qué lugar. Es como que estos textos argumentativos te dan un poco más de amplitud para tomar incluso un caso y hacerlo como generalizarlo. O sea, no tengo que poner ni los autores, ni... Los tenés mejor. Si tenés un organismo para citar, mucho mejor. Si tenés un organismo, un autor para citar, muchísimo mejor.
Pero si no, podés hacer una generalización de especialistas. Si vos escuchaste a un médico, podés decir los especialistas. Se supone que está hablando un poco en función o en representación, ponele, de los cardiólogos. ¿Mm? El modo en que vos lo pongas también va a hacer que funcione mejor. Si vos decís, un médico me dijo, ¿se entiende? Es como un argumento muy pobre. Ahora, si vos decís los especialistas, aunque te lo haya dicho uno, eso es el uso de eso es cómo vos lo pones para que eso tenga más valor. No porque sea cierto, no porque lo han dicho todos los médicos, pero como cómo vos usás esa información a tu favor para argumentar. Entonces por eso estuvimos hablando el otro día. Dijimos, bueno, a lo mejor ustedes consultaron con una persona, o con dos. Bueno, no importa, ustedes ponen dos especialistas de tal cosa, sostienen tal y cual cosa, porque como nosotros no vamos a mirar si es verdad o no, vamos a mirar simplemente lo que ustedes hacen con el lenguaje, eso es como justamente apropiarse del lenguaje y uno usarlo como le viene bien, como le conviene, como le convenga, ¿sí? Y vos, si yo te digo, a ver, en un negocio vi que los marcadores están caros, o que algo más, que los celulares están carísimos. No es lo mismo que yo te diga, en todos los negocios los celulares están carísimos, ¿no? O hay un problema en el precio de los celulares, o todos las tiendas electrónicas sostienen que los celulares han aumentado más que no sé qué cosa. Cuando yo digo que son todos, el argumento, ¿tiene más peso o menos peso? Tiene más peso. Tiene más peso. Entonces, bueno, ahí es como que yo estoy aprovechando algo que yo sé y lo estoy generalizando porque a mí me conviene ponerlo así. Aunque yo haya consultado 3 personas. Fui a 2 negocios y te dije, la lechuga aumentó un 100%. Porque en definitiva es para convencer en algún punto. Exacto, muy bien. Porque es para convencer. No es para que yo no te voy a ir a controlar a ver si es cierto. Es para convencer. Entonces vos, aunque hayas consultado uno, vas a usar... A ver, ¿sí? Sí, te escucho. No, digo que para que tome fuerza la tesis. Exacto, Nicolás, porque de eso se trata, de que tome fuerza. Entonces yo ¿cómo me apropio de lo que yo sé para convencer? ¿Y cómo hago? Es como si me dijeras, estoy haciendo una publicidad de algo, te quiero vender algo. Y no te voy a decir, mirá, medio flojito, qué sé yo. No, yo te voy a tratar de convencer, ¿sí? Te voy a decir las cosas positivas, las cosas que a mí me convengan. Entonces, bueno, ahí es donde está el uso del lenguaje para convencer. De eso se trata, de que ustedes con los datos que tengan, con las investigaciones que se han hecho, una vez que uno tomaron una postura, traten de convencer de eso. Aunque no importa si es que vos decís los especialistas y aunque consultaste a uno. No importa. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, se entiende. Perfecto. Yo por ahí otra cosa quería preguntar. Dale. Yo tengo caso... una ley, ¿no? que desarrollar. Yo tengo Bien. posturas en contra, por decir, Bueno. pero también se puede decir las cosas que tiene a favor, ¿o no? Bueno, tendrás que ver cómo haces para desarrollar en tu tesis sin que se eso. confunda, ¿no? Vos podés decir, a lo mejor como yo dije, vos podés decir, bueno, es necesaria una ley, pero esta ley no sirve, no alcanza, no es buena. Como no es que necesariamente uno esté en contra de que haya leyes, ¿no? Como yo dije hoy, ¿te acordás, Nicolás? Que no es que yo esté en contra, por ejemplo, que haya una constitución, pero a lo mejor la que hay no me gusta, y yo me planto con que esta ley, como está hecha, no sirve. Por ejemplo, hay gente que se ha quejado de la forma en que se implementó la ley Yolanda, la ley Micaela, porque dicen que las evaluaciones en realidad, que básicamente que no pasa nada. Y después hay gente que les ha discutido también, o sea que básicamente, o sea, vos pensá que lo que pensás y plantate con una de esas cuestiones y fíjate qué argumentos te sirven a vos. El tema es que vos busques argumentos también que haya en la web para que a vos te sirva para decir por qué no te gusta esto. Que no es que no te guste nada. Por ahí como decir, bueno, no me gusta esto. O te quedás en lo que te gusta, o te quedás en lo que no te gusta. ¿No? Porque tu argumento puede ser, esta ley es necesaria, pero todo esto no sirve, ponele. O
ponele, no sé qué carrera estudias vos también, abogacía, este artículo, por ejemplo, es ridículo, no sé, por decirlo, es absurdo, o no sirve para nada. O la capacitación no sirve, ponele. O la capacitación no se lleva a cabo adecuadamente, ponele. Entonces vas a buscar argumentos de por qué eso, vos te estás diciendo eso, y no otra cosa. Ahí lo imprescindible es usar bien los conectores, ¿puede ser o no? Imprescindible, sí, porque si te equivocabas vas a terminar diciendo otra cosa, claro. Bueno, incluso acá, porque si vos querés decir algo un poco a favor, pero un pero, y bueno, ahí es como que, sí, tiene que estar claro cuál es tu postura. Incluso eso podría ser parte de una concesión, es decir, es verdad que es necesario la ley de tal cosa, pero esta que no sé qué cosa, pues eso es un argumento de concesión. Una concesión o una refutación, como diciendo, bueno, esto es necesario o es necesario tener leyes que protejan o que formen o que capaciten en género, pero, ¿no? ¿Sí? Abre como, sí. Eso que llamábamos, ¿te acordás? Como concesión y refutación. Como que yo un poco te digo, sí, está más o menos bien, pero... Eso sería un tipo de... Bueno, vayan avanzando y después cuando se les planteen los problemas, piensen en la idea que quieren desarrollar. Si ustedes tienen la base bien resuelta, creo que no van a tener problemas. Pues después vamos a ir a ver, andamiando el proceso de ustedes, ¿sí? Listo, gracias. No, de nada, Nicolás. Bueno. Me parece que hay una manito de Juan Carlos Celayes. Dale, Carlos. Carlos. Sí, yo quería saber, quería preguntar hasta cuándo tenemos para entregar los trabajos. Están las fechas ahí. Ah. Hoy lo preguntaron también, pero están las fechas en las consignas. Y después, si ustedes tienen algún problema particular, pero no puede ser siempre, ¿sí? Bueno, lo hablan con la tutora que tengan y le dicen, bueno, yo me voy a retrasar un día. Yo les dije el problema que hay. O sea, ustedes empiezan a retrasar la primera entrega y ya la segunda les va a quedar casi más tarde. Bueno, y ahí ya no van a tener las devoluciones que ustedes necesitan. No van a poder venir a decir a la tutora que les tiene que corregir sí o sí. No, la tutora tiene sus tiempos también. Por eso esto está pensado con tiempos que tienen que ver con ustedes, pero también con las tutoras. Pero las tutoras no pueden estar 24/7 atrás de esto, ¿sí? Ajá, correcto. Toda gente que está estudiando, que está trabajando, o sea, y que le gusta hacer esto por gana, por formación, es decir, se los digo ya de una, o sea, con muy buena voluntad. Chicos, lo que también es importante es que estas clases que quedan grabadas, especialmente esto que tiene que ver con la rúbrica y con esta complejidad de la escritura, que no es lo mismo que la oralidad, lo habrán notado, repasen las clases, chicos, porque yo se las subo a las clases, Laura me pasa su clase grabada, yo se las subo. El otro día hubo un pequeño ahí, pero fue una confusión que a cualquiera le puede pasar, pero queda la clase grabada para que ustedes, cuando vayan a elaborar su trabajo, duda que tengan, no siempre lo responde la tutora, porque por ahí se atrasa la tutora también, está respondida en la clase muchas veces sus dudas, o si faltan, o entran tarde, o se van muy temprano, están todas las cuestiones de que tienen que ver con sus dudas respondidas en la clase. Especialmente en lo que tiene que ver con la rúbrica, repasen eso. Yo no sé si está Kevin y alguien más, y Cuello y Martín. ¿Martín están todavía o ya se retiraron? Bueno, ellos Kevin estaba hablando, o su primera consulta fue acerca de la extensión del trabajo. Bueno, hay acá, digamos, una construcción y una estructura que dice de qué manera tiene que estar hecho este primer trabajo, que es la primera aproximación. ¿Hola? ¿Quién habla? Bien, y esto está bueno lo que dice Margarita, porque es un ejercicio indispensable para entrar a la universidad. Porque este acompañamiento tan cercano que ustedes están teniendo ahora, no lo van a volver a tener. Quiero decir, en la universidad hay mucha gente, la profesora da su clase, y ustedes tienen alguna clase de consulta, pero no es que, ay, yo no vine a la clase y entonces decímelo todo de nuevo. No,
O sea, no, porque no es posible. Entonces, este ejercicio también tiene que ver con eso, porque la universidad no es solamente si yo puedo entender o no, también significa una determinada lógica de funcionamiento. Significa que el profesor puede hacer muchas cosas, pero yo tengo que poner de mi parte. Y de mi parte tengo que tratar de preguntar lo que es indispensable preguntar. No, porque no fui, no miré, no busqué, no lo vi, y entonces pregunto todo de nuevo. ¿Se entiende? La lógica no es esa, sino que ustedes traten de ser cada vez más autónomos, que es lo que se les va a pedir en la universidad, ¿sí? O sea, que ustedes autónomamente, por ejemplo, yo acá, no me acuerdo qué era el tema este de la coherencia. Bueno, vayan y busquen en la clase, en el Power, a ver de qué se trataba eso, ¿sí? Cómo eran estas características del género, cómo era todo lo que está acá. Y yo no me acuerdo, a lo mejor qué quiso decir con esto de que, ¿sí? Lore, sí, Lore, yo están todavía ustedes con Kevin y con nada más que estoy cocinando y ¿viste? Escuchando. Muy bien. Hoy al principio Kevin preguntó acerca de la extensión del trabajo, bueno, y que había escrito mucho. Seguramente ahora en la clase le quedó claro por qué la extensión es máximo 2 carillas. Sí, tal cual, porque no lo habíamos entendido bien, por eso te habíamos preguntado. Bien. Y nosotros estamos haciendo el trabajo desde que nos dio Laura, o sea, en el momento que Laura nos puso para desarrollarlo, nosotros lo estamos desarrollando. No totalmente, y lo estamos investigando. Por eso, más que nada, ya lo teníamos completado por ahí y ya lo íbamos a entregar, pero por eso te queríamos preguntar eso, si eran todo lo que habíamos investigado o eran 2 carillas nada más. Me preocupa, Lori, que estés hablando demasiado en plural, porque el trabajo escrito de esta materia es individual. Nosotros siempre trabajamos en grupo. Estamos desarrollando, no. O sea, si claro, trabajan... bueno, pero en realidad es un decir, nosotros estamos trabajando juntos, pero cada uno pone la parte que le corresponde, o sea, lo que yo creo del problema que voy a poner en práctica, ¿entendés? Bueno. Cada quien tiene su propia tesis. Claro, tal cual. Bueno. Eso le preguntamos hoy a Margarita. Sí, bien. Sí, hoy al temprano. Sí, no pueden entregar lo mismo. O sea, no, pueden ser no. O sea, incluso pueden tener una argumentación parecida, pero nunca está redactada de la misma manera, ni siquiera esas ideas básicas, ¿no? O sea, unos la van a redactar de una manera y otros la van a redactar de otra. Eso sería lo lógico. Tal cual, es así, sí, eso también lo preguntamos porque tampoco lo habíamos entendido bien. Bueno. La producción será individual. Sí, bueno, la evaluación es individual. Y eso ya lo confirmamos con Margarita hoy, es individual. Bien, sí, hoy lo charlamos temprano. Lo trabajamos en grupo, o sea, tiramos ideas, distintas ideas entre los 3 y lo hacemos individual. Tal cual. Bueno. Gracias. Bueno, voy a cerrar esto que ya estamos a las 10. Hay otra cuestión que yo quería aclararles, chicos, que yo ya lo dije, pero bueno, el público se renueva, entonces lo voy a volver a decir, y es, los correos de las compañeras tutoras están en el aula. ¿Cómo encontrar los correos y la lista de todos los compañeros, de las tutoras y de los docentes? Apretando allí las liñitas que están en este costado, allí arriba, 3 líneas, apretamos allí y aparece, se despliega toda una tabla de opciones. Una de ellas es participantes. Participantes. Pinchan allí y van a aparecer la lista de todos los participantes con sus correos. Eso es parte de la alfabetización digital y del aprendizaje y la práctica digital que ustedes tienen que tener de los entornos virtuales que les van a servir más adelante para trabajar en las plataformas en la facu. Entonces, sí, claro que es más cómodo poner acá en el chat que la tutora se comunique conmigo, que me pasen los correos. Pero en realidad es un trabajo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Así que practiquen en un ratito que tengan en el aula estas cuestiones, que son parte de su aprendizaje, ¿saben? Ya se lo había comentado yo, pero bueno, lo voy a decir. ¿Lo encontraron algunos? No importa si no lo precisan, porque a lo mejor más adelante sí. Luego, ahí está, ¿viste? Ahí está. Muy bien. Listo. Bien.
Ay, Laura se fue de... No sé si... Bueno, ¿a alguien le queda alguna duda sobre algunas cuestiones técnicas? Margarita, yo me retiro. Listo, Lore, listo, chicos. Yo te escribo. Dale, siempre. dale, Gracias. sí, por favor. Chao, hasta luego. Lore, antes que te vayas, ya le respondí a Patricia, así que seguramente me dijo que va a investigar qué sucede ahí. Bueno, mañana ya estamos igual, ya nos vamos a la biblioteca otra vez. Ok, pero cualquier cosa yo les voy a estar contestando. Listo, gracias Margarita, gracias Laura, nos vemos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Margarita. Chao, Angélica. Chao, Sofía. Chao. Sofía te habla. Chica. Sí, Sofía, sí, decime. Chao. Te hago una consulta, Margarita. Sí, Sofía, sí. Vos sos tutora del grupo nuestro y quería saber si nos podríamos comunicar por WhatsApp o algo. Nos podemos conectar por... como para sacarnos... Podemos saber que está mirando tele, una película de terror, de Halloween. No, full con el cel. No hay problema, bueno. Hasta mañana. Chao, Irma, nos vemos. Chao, Margarita, hasta la próxima clase. Chao, chao, chicos. Con Sofía estabas hablando. Con Sofía, ay Dios mío. Bueno, Sofía, lo que podemos hacer es organizar un horario, nos ponemos de acuerdo por correo o por el aula, por la mensajería interna, y nos conectamos en un Meet. ¿Me decís? Bueno. Y dale, ahí, listo. por todas estas pequeñas dudas que queden, si hay un grupo más, lo hacemos para que sean varios, y entonces estas respuestas que están esperando ansiosamente no se tardan tanto. Dale, listo, Margarita. Bárbara, Sofía, vos escribime y nos ponemos de acuerdo en un horario. Nos ponemos de acuerdo. Sí, yo te escribo por la página. Sí, exacto, por el aula, perfecto. Por el aula. Listo, Margarita, bien. Un besote, hasta luego. Chao, hasta luego. Margarita. Sí, Margarita, una consulta. Yo el esquema se lo envío a mi tutora y ya está la devolución corregida y todo está bien. No es necesario enviártelo a vos porque veo que tenés otro grupo de chicos. Claro, te lo envío, exacto. Te lo envío a Pame. A Pame, ¿Listo? Pame, exactamente, ella está muy al tanto de contestar. Listo, era mi consulta, Margarita, gracias. Perfecto. Me comentó Laura que se tuvo que retirar repentinamente porque tuvo un acceso de tos. Miren que ella ya tiene un problema con la voz de hace unos días y se tuvo que retirar. Por eso se disculpó. Chicos, y dejo saludos para todos. Bueno, muchas gracias, Margarita. Listo, Sabrina, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Me retiro, Margarita. Sí, Mirta, sí. Mirta. Bueno, ya se fue. Perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí. Era la que me escribiste hoy que no había podido comprender algo. Sí. Bueno. Después nos comunicamos por el aula. Hola, Margarita, me retiro. Listo, Yamil, nos vemos. Hasta mañana, Margarita. Hasta mañana a todos. Marcelo, yo te mando mensaje mañana mismo. Listo, gracias. Disculpame, Margarita. No, por favor, gracias. querido. Un saludo. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Buenas noches, me retiro. Mirta. Chao, buenas noches. Chao, César. Chao, Javier. Chicos.
Aquí volví. Nicolás. Florencia. Y Adrián. No sé si tendrán, se habrán quedado, se han retirado y quedaron, a lo mejor los podés retirar, sacarnos que esa es la... Hola, Nicolás. Me quedé enganchado con el celular. Ah, sí, no, pasa, sí. Ahí vamos. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos, Nicolás. Estuvo muy interesante la clase, la verdad que me ayudó muchísimo. Bien, y si no sabes que podés repasarla, escribir o repasarla en la grabación, que mañana va a estar, Sí, la voy a repasar porque llegué unos minutos tarde, viste, tenía el cumpleaños de mi nene hoy. Claro, bueno, pero viste que es mucho. Entonces está muy bueno que repase, sí, sobre todo esto de la rúbrica. Totalmente. Bueno, gracias. Listo, Nico. Chao. Nos encontramos. Chao, hasta luego. Adrián, también. Adrián, no. Ay, bueno. Si quieres, podés parar la grabación. Bueno, igual hay que... No. Por la... Tienes razón. A ver, ¿no la paré? No. No, está ya grabando todavía, dice. Guardo